Bienvenidos a una nueva edición de Robin Food. Fijaros qué pedazo de bollos suizos. Si tenéis un poquito de interés, que lo tenéis porque estáis todos alrededor del sofá y sobre todo tenéis ganas, que es lo único que hace falta para cocinar, también conseguiréis hacer estos bollos suizos. Os vamos a enseñar a hacer bollos suizos en el programa. Los suizos, que son unos pedorros y unos plastas neutrales como para todo, aburridos, te los cruzas por la escalera y ni te saludan, y encima han inventado el reloj de Cuco, que es el reloj más feo del mundo. Hablaremos de los suizos porque gracias a dos suizos que inauguraron el Café Suizo en Madrid, en Bilbao y en muchísimas ciudades, existe el bollo suizo. ¡Qué grandeza! Y luego os contaré acerca de las mujeres de mi vida, porque no os lo creéis, pero mi madrina es suiza, se llamaba Daisy. Si no tienes la receta, esta es tu cura. Abre puertas y ventanas, sigue y suma. Vente, corre que ya empieza. Carne, pescado, verdura. Robin Food. Que viva Rusia, todos a una. Sigue el ritmo centollo. Este es el rollo. Bienvenidos a una nueva edición de Robin Food, atracón a mano armada. Aquí estamos con más energía que nunca para hacer unos bollos suizos. Pedazo de menú, pedazo de platazo, pero antes de unos bollos suizos yo creo que hay que meter en el estómago algo saladito y sobre todo, como contamos con la participación de Martín Berasategui, nos va a hacer en un segundo una ensalada de campeonato y luego rematamos con los bollos. Bollos suizos, ¿eh? Y antes una pedazo de ensalada. Siempre os digo que mi mejor plato son las ganas de trabajar para hacer felices a mis clientes en el restaurante y a vosotros campeones en Robin Food. Tenemos aquí 50 gramos de almendras. Y esto es sencillo, os lo hemos hecho ya alguna vez. Es poner las almendras, meter en el horno a 160 grados y tenerlo 15 minutos. Después de esos 15 minutos, a otra bandeja fría, igual para pararle a la cocción o al mismo plato. Yo aquí, para no daros la chapa, tengo aquí previamente hecho la almendra y luego picarla. Luego, aparte, vamos a aprovechar el calor del horno donde hemos tostado las almendras, que está a 160 grados, y lo que hacemos es coger esta cazuela, meter dentro la tajada de 100 gramos de bacalao y cubrir con aceite más o menos 200 mililitros, más o menos, ¿eh? Y lo que haremos es meter en ese horno durante 10 minutos y cuando pasen los 10 minutos lo que haremos es retirar la cazuela y dejar enfriar y que se confite el bacalao dentro de ese aceite que estará caliente. Y lo que vamos a hacer primero es dos vinagretas. A ver, una que va a ser un poquito de sal en dos cuencos, ¿eh? No mucho porque el bacalao luego nos va a dar el garrote que tiene el bacalao. Entonces lo que hacemos es echar encima del bol pequeño un poquito de zumo de limón. Y aquí lo mismo, ¿eh? En el bol grande, que es donde vamos a echar el yogur, añadir un poquito de zumo de limón, no mucho, y lo mismo. Lo tenemos unos segundos para que disuelva la sal. Retiramos el zumo de limón y lo que haremos es, en el pequeño, echar un poquito de aceite y esto será lo que es la vinagreta con la que vamos a alinear la ensalada por la parte de arriba. Y luego, en este otro bol, lo que vamos a hacer es añadir yogur entero. Aquí tengo un yogur entero que se hace en San Sebastián con unas vacas increíbles de nuestro amigo Enaga, y añadimos el yogur de leche entera. Y nada, vamos a batir un poquito así. Y esto es lo que va a ser la base de la ensalada. Fijaros qué sencilla, ¿eh? Así. Y luego, por otra parte, tengo aquí aguacates que los tengo cortados en cestos. Luego, lo siguiente que tengo es el bacalao que ya he enfriado dentro del aceite donde se ha confitado en el horno a 160 grados. Y lo que hago es retirarlo a un plato. Ya veis qué punto de cocción tiene. Y con las manos lo voy sacando en láminas, en lascas, con piel y todo, ¿eh? Podéis hacerlo con piel o sin piel, como os guste. Lo que pasa es que esta piel, qué pena que no la podéis probar, es una gozada. Un par de cucharadas o 3 de esta crema de yogur a limonada. Añadimos los cestos de trozos de aguacate.
Ponemos bien bonito, así alrededor. Le ponemos unas lascas de bacalao. Una buena cucharada de alcaparras. Otro poco de almendra que la tenemos tostada y fría. Unos brotes los ponemos así, todos bien repartidos, que quede bien bonito. Y acabaremos con unas huevas de trucha o de salmón, las que os guste, que quede bonito así. En el centro un buen troncho de huevas de salmón. Y ya solamente nos queda añadirle la vinagreta que hemos hecho con sal, zumo de limón y aceite de oliva. Y fijaros qué bien. Echamos un poquito, sin exagerar, y así es como os queda esta ensalada rápida de bacalao, yogur y aguacate. Robin Food. ¿Hay algo más emocionante que entrar en una pastelería y recibir en el morrete el impacto de ese olor de levadura, de crema, del croissant, del bollo suizo, de la crema, de la nata montada? Ese olor que nos embarga y que también podemos reproducir en casa sin ninguna dificultad. Porque si prestáis atención, que ya sabéis que para cocinar lo único que hace falta es escuchar un poco y levantar el culo del sofá, vosotros también podréis hacer un bollo suizo. Porque si puedo yo, que soy un paquete, vosotros con muchísima mayor razón. Así que lo que vamos a hacer primero para hacer un bollo suizo es un prefermento, como le llaman. Al final se trata de hacer un poco la gasolina de la historia, la energía que le va a dar al bollo estructura y que va a permitir que haga un buen alveolado, que haga una buena miga y que la masa fermente como Dios manda. Así que lo que vamos a hacer es entibiar un poco de leche, como veis. Vamos a añadir levadura y lo que vamos a hacer es disolver esta levadura de panadero en la leche tibia. La leche la podéis entibiar tranquilamente si queréis en el microondas o le dais un golpecito al fuego en un cazo. Y de esta manera lo que vamos a conseguir pues es el prefermento de toda la vida. El origen de un bollo suizo. Bollo suizo, que vas a Suiza y pides un bollo suizo y nadie te entiende. Y dices, joder, ¿este qué quiere? Y a mí una vez me ha pasado ir a Suiza, pedir un bollo suizo pensando que era una cosa suiza y decirme, un bollo a la española y tal. Un bollo a la española, ¿pero qué es esto? Y al final, la historieta es que unos suizos vinieron a este país hace ya muchísimo tiempo, vinieron a Bilbao, vinieron a Barcelona, vinieron a Madrid, crearon el café suizo y en ese café suizo se puso de moda el bollo, un bollo de leche que se bautizó como bollo suizo. Así que una vez que tenemos la leche disuelta con la levadura, lo que hacemos es añadirla a la harina y de esta manera, de una manera muy sencilla, con una espátula o con los dedos, me da igual, lo que vamos a hacer pues es un prefermento clásico, que es una especie como de masa muy ligerita, que lo que vamos a hacer es poner a fermentar. ¿Cuánto tiempo? Bueno, podéis hacer muchas cosas. Podéis hacer este prefermento. Claro, no me voy a poner en el pellejo de los que saben hacer pan y todas estas cosas, porque yo tampoco soy un panadero muy profesional. Hago las cosas un poco a nivel de usuario, pero lo que muchas veces os solemos decir es que este prefermento, tranquilamente, si no queréis hacer los bollos rápidamente, lo que podéis hacer es filmarlo con un papel film y dejarlo descansar en la nevera hasta el momento en el que vayáis a hacer los bollos. ¿Qué hace la nevera? El frío de la nevera, al final lo que hace es ralentizar la fermentación del prefermento. Así que si no vais a hacer los bollos y queréis hacer el prefermento con mucha antelación, lo metéis en la nevera. Cuando vais a hacer los bollos, ¿qué hacéis? Sacáis esto de la nevera o directamente, una vez hecho, lo dejáis más o menos a 26 grados centígrados con un 90% de humedad, que es la temperatura que hay en una habitación de estas en las que hay una lavadora o hay un tendal o anda un poco los tubos de agua caliente o todas estas cosas, y dejáis más o menos que esto fermente unos 45 minutos, que le salgan como burbujitas, que haya vida, que empiece a haber como microbios dentro, y a partir de eso, cuando pasen esos 45 minutos, si no habéis hecho el letargo de la nevera, lo que hacemos es arrancar con un prefermento y de esa manera elaborar una masa de suizo que vais a ver que es muy sencillo. Bueno, ya tenemos el prefermento listo. Fijaros, como suelen hacer los panaderos que hacen emisiones de tele y tal, le da la vuelta a los boles, para que veáis que aquí en el fondo lo que hay es vida, hay burbujas y todas estas cosas. Y esta es la base, la gasolina, para hacer nuestro bollo suizo. Que antes estaba oyendo en casa una niña que le decía, mamá, esos bollos suizos son los que como yo rellenos de jamón york y chorizo de Pamplona. Claro, estos mismos bollos suizos que se pueden rellenar de tantas cosas tan ricas. Así que añadimos el prefermento. Joder, que huele a panadería, huele a levadura, huele como un poquito a queso y es un poco la clave de la historia.
A partir de aquí podemos construir unos bollos bien sabrosos. Así que además del prefermento, lo que vamos a hacer es añadir sal. Vamos a añadir también azúcar. Ahí. Vamos a añadir también un par de huevos. Ahí. Super huevos. Huevos cercanos. Mola, lo de utilizar ingredientes recogidos cerca de casa, como estos huevos. Así que además de esos huevos, lo que vamos a hacer es añadir también un poquito de leche. Chorrito de leche. Joder, con esto es imposible que salga un bollo malo, Un bollo un poco a nuestra manera, que es una manera finolis de explicarle a la gente que si se lo propone, también puede hacer bollos suizos en casa. Añadimos también harina. Ostras. Me pone musiquita y tal, que viene a cuento con las cosas que cuento. Parezco Joaquín Luqui, los 40 principales. Metemos esto en la batidora. Ay, a su manera, que es como corrió Bolo, mi hermano también, a San Silvestre en Navidades. En un segundo voy a contar que ha sido una cosa muy emocionante estas pasadas Navidades, que mi hermano se ha puesto a correr, se ha vuelto loco, tipo Forrest Gump, y ha corrido la San Silvestre de Hondarribía. Bajamos la batidora. ¿Esto lo podemos hacer a mano? También, pero nos ayudamos de la tecnología para, bueno, pues para conseguir una masa muchísimo más esponjosa y muchísimo más lisa. Le damos candela. Y amasamos hasta que la masa se despegue de los bordes del bol y al final tengamos esa sensación de que tenemos ya una masa lisa. En ese momento, cuando tengamos esa masa lisa, lo que haremos a una potencia un poquito más baja será añadir la mantequilla para completar nuestra masa de bollo suizo. Y ahora unas imágenes del bolo corriendo a la San Silvestre en Hondarribía. Imaginaros, el bolo zambullo como yo durante un montón de años, así como grande, gordo y tal, se ha puesto a hacer crossfit, nos reunió a toda la familia súper emocionados con una súper pancarta y corrió la San Silvestre, el muy cabrón. Aquí la San Silvestre de Hondarribia, con la peña ahí y el bolo va a correr y la hostia. ¡Opa, bolo! ¿Quién nos iba a decir que un de Jorge Cizabarrena un día iba a correr una carrera? La San Silvestre de Hondarribia, auténtico fenómeno. Estamos todos súper orgullosos del bolo. Bolo, hasta la victoria venceremos. En este momento, digo que han pasado unos 2 o 3 minutos de batidora. Si lo hiciéramos a mano sobre la mesa, bueno, pues más o menos tardaríamos unos 8 o 10 minutos amasando. Y la textura es que la masa se despega del bol, como veis, se queda como pegada en la pala. Habéis visto que es una pala de amasar, habéis visto que la masa al final no coge correa, pero se despega del borde. Y en este punto lo que vamos a hacer es integrar la mantequilla, 2 o 3 minutos de máquina, 8 o 10 minutos sobre la mesa con tranquilidad. Y lo que hacemos es añadir la mantequilla, que la voy a añadir directamente con la mano, mantequilla blanda, que podemos ir añadiendo poco a poco o directamente toda como en pelotón en el fondo del bol. Para esto son las orejas, Esto es una oreja en pastelería y la oreja al final sirve para esto, para los dedillos, eliminar todo tipo de partícula que tiene que acabar en el fondo y sobre todo, pues como habéis visto, para ayudarnos en las palas y este tipo de cosas, para que no quede nada en los boles y no quede nada en las manos y todo quede dentro de la masa. ¿Y qué hacemos ahora? Bueno, pues proseguir con el amasado para que esa mantequilla se integre en la masa. Más o menos la vamos a tener unos 2 o 3 minutos en la amasadora y si lo hiciéramos en la mesa, lo que haríamos es colocar los granos de mantequilla, los dados de mantequilla por encima de la masa, envolveríamos la masa e iríamos amasando pues otros 7, 8, 9, 10 minutitos hasta que se nos integre bien la grasa dentro de esa masa. ¡Ay! Además, esta mantequilla es lo que le da esa suculencia al bollo suizo, al bollo de mantequilla de toda la vida. Esa mantequilla, esa grasita es la que le da esponjosidad y sobre todo la que le da el sabor. Y de manera que esa grasita luego cuando el bollo se hornea y esos bollos los colocan en las zapales, en las baldas de las panaderías y las pastelerías es cuando entramos y recibimos ese golpe de sabor de levadura, ese golpe de sabor de la caramelización en el horno de los huevos, de la mantequilla, de las harinas, este tipo de cosas. Estos bollos que nos hacen tan felices, ¿Veis? Se nos queda un poco agarrada la pala, no pasa nada, levantamos y lo que hacemos es el gesto de la oreja. Bajamos de nuevo la masa al fondo,
¿Habéis visto cómo al final la masa quiere ir a su sitio? Volvemos a bajar la pala y seguimos amasando hasta que la masa se nos seque un poquito y se vuelva a separar del borde de los boles. Y lo mismo en la mesa, lo mismo, vais amasando y en el momento en el que vais viendo que la grasa se va integrando y que la masa ya está en su punto, será momento de darle una primera fermentación. Bueno, la masa ya está en su punto, la grasa se ha integrado perfectamente, lo que hacemos es levantar la amasadora, recuperamos, muy importante, de la pala cualquier resto de masa, porque esto al final es bollo, que no quede aquí nada, Ay, en fin, vamos a espolvorear un poco de harina sobre la mesa, muy poco, porque no vamos ni a amasar ni historias, pero para que veas la textura de la masa. Añadimos la masa sobre la encimera, la vamos a recoger un poquito para meterla en un bol, que lo que he hecho es aceitarlo, añadir un poquito de aceite para que aceite bien y para que consigamos esa primera fermentación. Hemos hecho una primera fermentación del prefermento, pero ahora vamos a hacer la primera fermentación real de esta masa. Así que lo que hacemos es hacerle un poquito de recoger las esquinas hacia el centro para crear un poco de tensión. Ya veis, que es muy fácil, sin empapuzar de harina la encimera, Se trata de crear un poquito de tensión en la masa, de esta manera. Ahí. La colocamos en el fondo del bol aceitado, muy sencillo por ahora, Cogemos papel film y lo que os digo, 26 grados centígrados a un 90% más o menos de humedad. Y eso, lo que os he dicho antes, es el mismo sitio en el que habéis fermentado el prefermento, que es el cuarto de la lavadora. Si queréis meter esto en la nevera, porque no queréis hacer inmediatamente los bollos, lo mismo que os he dicho con el prefermento y la nevera, metéis esto en la nevera y la nevera lo que hace es paralizar la fermentación y lo tenéis ahí el tiempo que queráis. Cuando vayáis a hacer los bollos, lo que hacéis es sacar esto de la nevera, lo colocáis a esa temperatura ideal de 26 grados centígrados, 90% de humedad, que es el cuarto de la lavadora, dejáis que fermente más o menos una horita y dentro de esa horita continuamos con los bollos suizos, que por ahora van viento en popa toda vela, Joder, me encanta hacer masas, porque la gente tiene sensación de que estas cosas solamente las pueden hacer los profesionales, y yo no soy un profesional. Al final tengo la misma actitud que vosotros, que es que tampoco ando mucho con masas, pero las cosas se pueden hacer y las cosas salen. Ha pasado esa hora de fermentación de la masa y aquí ha ocurrido lo mismo, que se ha formado todo un mundo. ¿Habéis visto qué mundo hay aquí abajo? ¿Habéis visto? Joder, emocionante. Vamos a añadir un poquito de harina sobre la mesa. No mucha, No empecemos aquí a ponernos nerviosos y se nos queda pegado y como añadiendo harina y todas estas historias. Lo que hacemos es añadir la masa sobre la encimera y con delicadeza, porque esto al final es delicado, Fijaros, al final la masa lo que está es como hinchada, está llena de vida y lo que necesita es que le volvamos a dar otra fermentación una vez que formemos los bollos, que los volemos para que al final ya cojan esa tensión interior para meterlos en el horno. Así que lo que hacemos es, yo os recomiendo que hagáis bollos un poco comedidos, y bollos comedidos son bollos más o menos como de unos 60 gramos, así que una balanza cerca, y si no hacéis a ojo, que tampoco pasa nada, y formáis pues como pelotillas de 60 gramos, mira, casi la clavo, 63 gramos, bien, a ver esta, 66, bastante bien también, Vamos a ver a formar aquí otra bolilla. 59, impresionante, qué nervios, lo estoy clavando ahí, A ver. Yo creo que aquí le hace falta un poquito más de mondongo. 61, 60, 59, increíble, bien. Esto yo creo que lo aprendí en Suberoa, que fijaros que en aquella época vendíamos mogollón de angulas y llegó un momento en el que era capaz de meter la mano en la angula, echar a la sartén y justo la cantidad exacta, al final como por intuición. Añadíamos a una balanza y yo creo que me equivocaba en pocos gramos, Estas son las historias de, pues eso, pues de la experiencia y de que al final me salen canas en los huevos. A ver esto. 62, lo estoy clavando bastante bien, Vamos a hacer alguna masa más. A ver. Joder, 65, bastante bien, Bueno, pues eso, al final bollos de un tamaño un poco 60, este también clavado. Joder, oye, me estoy emocionando, Y lo que hacemos es, fijaros, no empezar a bolear a lo bestia, sino que lo que vamos a hacer es crearle un poco de tensión al bollo. Y al final se trata de ir cogiendo los extremos y colocándolos como en el interior, haciendo una especie como de saquitos para crearle tensión al bollo. Con
cierta delicadeza, ¿eh? Un poquito de harina, nos enharinamos las manos y lo que hacemos es bolear. Con delicadeza, ¿eh? Importante que haya delicadeza, ¿eh? Y vamos colocando las masas sobre un papel de estos sulfurizados en una bandeja de horno. Lo vamos a fermentar sobre la bandeja de horno, ¿eh? Y fijaros que repito la operación, ¿eh? De los extremos, como si estuviéramos haciendo una pequeña hogaza de pan, en este caso de masa de suizo, lo que hacemos es, una vez que tenemos esa especie como de atillo hecho, le damos la vuelta, el nudo lo colocamos debajo, nos enharinamos las manos y boleamos. Ya tengo una bandeja completa, ¿eh? ¿Qué hacemos? Fácil. Completar todas las bandejas con la masa que tengáis y lo que hacemos es darle con un poquito de agua a la historieta, cubrir con papel de celofán y dejar que esto vuelva a elevar 1 hora. Podéis hacer lo mismo que os he dicho antes. Si no queréis hacer los bollos inmediatamente, como están, los metéis en la nevera para que al final paralicemos la fermentación. Y un rato antes de hornear, lo que hacéis es sacar la bandeja de la nevera, la dejáis en la encimera y dejáis que esto leve 1 hora, que vuelva a fermentar 1 horita. Y en ese punto nos encontramos, ¿eh? Muy fácil, ¿eh? Habéis visto que han doblado el volumen, ¿eh? 1 hora de fermentación. El horno a 200 grados centígrados, encendido arriba y abajo. Y lo que he hecho es pintar los bollos con una mezcla de huevos o de yema de huevo y nata o lo que queráis. Y le vamos a hacer, bueno, pues cada uno que haga el corte que le apetezca. Pero yo recomiendo que por ejemplo, le hagáis este corte con una tijera que queda muy, muy chulo, ¿eh? Ahí. Les polvoreamos azúcar. Si no queréis que sean dulces para meterle luego jamón o chorizo o estas cosas, pues no le añadéis azúcar. Pero esto le va de perlas, ¿eh? El clásico glaseado de azúcar del bollo de toda la vida. Le va que ni pintado. Y lo que os digo, 8 minutos a 200 centígrados con el horno encendido arriba y abajo. Y una vez que pasan esos 8 minutos a 200 grados centígrados, lo que hago es encender el ventilador. Importante, que os ponéis todos nerviosos con lo de los hornos. Encender el ventilador, bajar la temperatura a 180 grados centígrados y tenerlos 2 minutitos más hasta que se queden bien doraditos. Vamos a acabar el programa tipo José Andrés, que de repente hay un campeón encima de la mesa y está "Hatch the fucking no fire, the fine pressure night in the night, hot fire in the bar". José Andrés es super gay, me encanta super gay, no quería decir super gay, que luego se me echa todos encima, pero como super cursi, como super entusiasta. Si estuviera aquí le daría un infarto de miocardio, fijaros, joder, cómo... Ay, qué miga he hecho como alveolada al bollo y claro, el mejor remate es meterle aquí toda la nataza montada, tipo chantilly, un rollo de estos. In the night, fucking bowling, fucking night, fun hard. Buah, chaval, pureza, ¿eh? Y ya terminamos con azúcar glass, super rainy night, hard. Vaya pedazo de bollo suizo con nata nos hemos currado, chaval. Me encanta. Hasta la victoria venceremos. ¡Viva Rusia! Y viva José Andrés, que es súper, joder, como súper fantasma. Honey Night, in the Boring Night, la Casa Blanca, Night, Obama, Michelle Obama, fucking hard. Y ahora me voy a donde Obama con el bollo. Tu cura, abre puertas y ventanas, sigue y suma, vente, corre que ya empieza, carne, pescado, verdura, Robin Food, que viva Rusia, todos a una. Sigue el ritmo centollo, este es el rollo, Bienvenidos a una nueva edición de Robin Food Atracón a mano armada. Aquí estamos con más energía que nunca para hacer unos bollos suizos. Pedazo de menú, pedazo de platazo, pero antes de unos bollos suizos yo creo que hay que meter en el estómago algo saladito y sobre todo como contamos con la participación de Martín Berasategui nos va a hacer en un segundo una ensalada de campeonato y luego rematamos con los bollos suizos, y antes una pedazo de ensalada. Siempre os digo que mi mejor plato son las ganas de trabajar para hacer felices a mis clientes en el restaurante. El zumo de limón y lo que haremos es en el pequeño echar un poquito de aceite y esto será lo que es la vinagreta
con la que vamos a alinear la ensalada por la parte de arriba. Y luego, en este otro bol, lo que vamos a hacer es añadir yogur entero. Aquí tengo un yogur entero que se hace en San Sebastián con unas vacas increíbles de nuestro amigo Enaga. Y añadimos el yogur de leche entera. Y nada, vamos a batir un poquito así. Y esto es lo que va a ser la base de la ensalada. Fijaros qué sencilla, ¿eh? Así. Y luego, por otra parte, tengo aquí aguacates que los tengo cortados en cestos. Luego, lo siguiente que tengo es el bacalao que ya he enfriado dentro del aceite donde saco un restaurante, y a vosotros, campeones, en Robin Food. Tenemos aquí 50 gramos de almendras. Y esto es sencillo, os lo hemos hecho ya alguna vez. Es poner las almendras, meter en el horno a 160 grados y tenerlo 15 minutos. Después de esos 15 minutos, a otra bandeja fría, igual para pararle a la cocción o al mismo plato. Yo aquí, para no daros la chapa, tengo aquí previamente hecho la almendra y luego picarla. Luego, aparte, vamos a aprovechar el calor del horno donde hemos tostado las almendras, que está a 160 grados, y lo que hacemos es coger esta cazuela, meter dentro la tajada de 100 gramos de bacalao y cubrir con aceite más o menos 200 mililitros, más o menos, ¿eh? Y lo que haremos es meterlo. Bienvenidos a una nueva edición de Robin Food. Fijaros qué pedazo de bollo suizo. Si tenéis un poquito de interés, que lo tenéis porque estáis todos alrededor del sofá y sobre todo tenéis ganas, que es lo único que hace falta para cocinar, también conseguiréis hacer estos bollos suizos. Os vamos a enseñar a hacer bollos suizos en el programa. Los suizos, que son unos pedorros y unos plastas neutrales como para todo, aburridos, te los cruzas por la escalera y ni te saludan, y encima han inventado el reloj de Cuco, que es el reloj más feo del mundo. Hablaremos de los suizos porque gracias a dos suizos que inauguraron el café suizo en Madrid, en Bilbao y en muchísimas ciudades, existe el bollo suizo. ¡Qué grandeza! Y luego os contaré acerca de las mujeres de mi vida, porque no os lo creéis, pero mi madrina es suiza, se llamaba Daisy. Si no tienes la receta, esta es... Meter en ese horno durante 10 minutos, y cuando pasen los 10 minutos lo que haremos es retirar la cazuela y dejar enfriar y que se confite el bacalao dentro de ese aceite que estará caliente. Y lo que vamos a hacer primero es dos vinagretas. A ver, una que va a ser un poquito de sal en 2 cuencos, ¿eh? No mucho, porque el bacalao luego nos va a dar el garrote que tiene el bacalao. Entonces lo que hacemos es echar encima del bol pequeño un poquito de zumo de limón. Y aquí lo mismo, ¿eh? En el bol grande, que es donde vamos a echar el yogur, añadir un poquito de zumo de limón, no mucho, y lo mismo. Lo tenemos unos segundos para que disuelva la sal. Retiramos